Para nosotros es un placer que nos acompañen en esta jornada en la que tenemos múltiples lanzamientos de los libros y las novedades del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento nos disponemos a hacer la presentación de un libro que se devuelve muchos años, muchos siglos en el tiempo, pero que tiene muchísima vigencia, porque habla precisamente sobre los temas de migración y ciudadanía, dos temas actuales, controversiales, que se van a analizar desde perspectivas antiguas sobre un tema actual. Para esta conversación nos acompañan dos de sus editores académicos y dos autores en representación, pues este libro recopila artículos de múltiples autores. Así que me permito presentar al profesor Juan Felipe González Calderón, que se desempeña como profesor de Filología Clásica en el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Es licenciado en Español y Filología Clásica y magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, máster en Herencia Cultural y doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. El otro editor académico que nos acompaña es Ronald Forero Álvarez, licenciado en Español y Filología Clásica por la Universidad Nacional de Colombia, máster y doctor en Textos de la Antigüedad Clásica y Supervivencia por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de griego clásico y latín, Historia de la Lengua Española y Fundamentos de Lenguas Bíblicas en la Universidad de La Sabana. Y por parte de nuestros autores nos acompaña William Rodríguez García, licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor de griego y de latín en instituciones como la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente trabaja. Ha sido traductor de diversos textos clásicos, griegos y latinos, así como medievales. Es miembro del Grupo de Estudios de la Antigüedad Hermeneia. Ha trabajado en investigación sobre retórica, analogía y figuras literarias. Actualmente enfoca su interés en la imagen de los héroes en la construcción de identidad, mediante el análisis lingüístico de su carácter emocional. Y finalmente, Juan Francisco Manrique, doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente investigador del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y ha sido docente de cátedra del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación Filosofía, Pensamiento y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Sus áreas de interés son la historia y filosofía grecolatinas, la filosofía moderna, la epistemología, la filosofía de la historia, la lógica y la filosofía del lenguaje. Actualmente dirige el proyecto de investigación Trascender el Liberalismo y el grupo de estudio Romanticismo, Filosofía y Literatura. Los dejamos con nuestros autores para la presentación de este libro que hace parte de la colección Jornadas Filológicas, que hace parte de una coedición entre la Universidad de los Andes, la Universidad de La Sabana y nosotros, la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes, agradezco para comenzar a todos los asistentes que están aquí. Agradezco también a toda la gestión del Centro Editorial por el trabajo dedicado y empeñado a preparar esta publicación y también a este lanzamiento. Quizás una parte de aclaraciones preliminares. Este libro pertenece a una colección, la colección Jornadas Filológicas. Es el resultado de un evento académico que se viene realizando desde hace más de 20 años, diría cerca de 30 hoy día, donde distintas personas dedicadas al estudio de la antigüedad en Colombia han participado y han ido de una manera u otra fortaleciendo una comunidad de estudios en torno a las lenguas, las culturas clásicas, su pervivencia, su tradición. La siguiente aclaración: los editores académicos somos 4, aquí está el profesor Ronald Forero de la Universidad de los Andes, también es editora académica la profesora Gemma Bernadó de la Universidad de los Andes, perdón, profesor Ronald Forero de la Universidad de La Sabana, disculpa,
Y la profesora Laura Almandós, también profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, es otra de las coeditoras. Participan, como lo dijo Sarita, 3 universidades, la Nacional, los Andes y la Sabana. Voy a presentar fundamentalmente de manera muy somera el objetivo y el alcance de este libro. El objetivo es, de una manera u otra, identificar aquellos universales temáticos, problemáticas, procesos, expresiones, manifestaciones de la tensión que hay entre la migración como un evento social histórico y el concepto de ciudadanía. Una tensión que pervive en el tiempo, que se ha manifestado de diferentes maneras y que nosotros desde nuestra área de experticia quisimos abordar tanto en el evento que dio origen a este libro y donde se presentaron diversas ponencias que de una manera u otra estuvieron en la base del libro colectivo que se presenta hoy aquí, y en este volumen que tuvo como resultado el que estamos presentando aquí, Socializando. Nuestro método de trabajo es el estudio de las fuentes antiguas. En buena medida es la hermenéutica de las fuentes históricas, de las fuentes literarias, de las fuentes filosóficas, lo que nos guía. Hay aproximaciones desde la historia. El profesor Juan Francisco Manrique, que está invitado hoy también aquí para presentar someramente su capítulo, su contribución a este volumen, trabaja esa perspectiva. Hay contribuciones también desde la filosofía, 2 profesoras, en su momento profesoras de la Universidad de Antioquia, una de ellas hoy vinculada a la Universidad Nacional, hacen una apuesta por trabajar el tema desde la filosofía, desde la historia de la filosofía. Carolina Sánchez y Paula Mira. Carolina Sánchez trata sobre uno de los aquellas figuras que se denominarían presocráticos, pero que en realidad era un contemporáneo de Sócrates, Anaxágoras, y como un filósofo venido desde fuera viene a contribuir culturalmente a la gran ciudad, al gran proyecto cultural ateniense. Y la profesora Paula Mira fundamentalmente habla sobre el legislador y el papel del legislador formando ciudadanos. Dejo una ligera presentación al profesor Juan Francisco Manrique aquí presente para que hable de su capítulo. El libro se extiende por 251 páginas, son 8 contribuciones. La siguiente presentación, que también está aquí presente el autor, el profesor William Rodríguez, trata sobre Edipo, sobre la figura de Edipo. Una siguiente contribución de la profesora Laura Almandós, en coautoría con la profesora Catalina Gómez, trata de nuevo sobre Edipo, pero sobre el Edipo exiliado a Atenas, a Colono, y cómo él es recibido conforme a las costumbres muy hospitalarias que también tenían cierto valor religioso para los griegos, y cómo él logra también a través de esa experiencia mostrarnos que somos extranjeros tanto los unos como los otros, porque somos ajenos y extraños, tanto aquel que llega exiliado a una ciudad en busca de mejorar sus condiciones de vida o de alguna manera u otra de recibir un trato humanitario, como aquel que lo recibe y que es el anfitrión, en este caso el rey Teseo. La siguiente contribución, que también está a cargo de alguien aquí presente, el profesor Ronald Forero, fundamentalmente hace un recorrido extenso sobre la literatura, él lo presentará con más detalle, y las manifestaciones también de, digámoslo así, de la expresión del poeta viajero y el poeta exiliado migrante. Tenemos 2 contribuciones también de
profesores, profesoras de otros países. Melissa Funke trata sobre la figura de las Hetairae en Atenas y cómo esa figura de una manera u otra fue evolucionando y se convirtió en un referente cultural. Unas mujeres que llegaban como residentes extranjeras, dedicándose pues al trabajo más antiguo de la humanidad, pero que en un momento dado se convirtieron literariamente en un referente también de lo que era la alta cultura ateniense. Y finalmente Cassandra Tran trata sobre los menecmos, que sería una comedia escrita por el autor romano Plauto, donde una de estas figuras es secuestrada. Uno de los menecmos son dos gemelos y uno de ellos es secuestrado, y cuando su hermano quiere rescatarlo, pues debe de una manera u otra trasvestir, muy literalmente, su identidad para poder llevar a cabo ese rescate. Bueno, yo de momento dejo hasta aquí mi presentación. Agradezco también a los autores y coeditor aquí presentes por su participación en esta mesa y les doy la palabra a ellos. Quisiera para comenzar darle la palabra al profesor Juan Francisco Manrique. Perdón, ¿quieres decir algo? Antes de eso, el profesor Ronald Forero, coeditor del texto, también dirá algunas cosas. Gracias. Sí, muchas gracias Felipe por la introducción. Quisiera señalar un par de aspectos en relación con la colaboración entre las tres universidades y los congresos que desde 2017 hemos llevado a cabo sobre temas actuales, que iniciamos con el tema de la paz, que también está por ahí en el libro a disposición. Luego abordamos este tema de la migración y la ciudadanía, y después el diálogo, ¿no?, que está en organización el libro. Y este año tendremos unas 11ª jornadas filológicas en la primera semana de noviembre, en la cual abordaremos el tema del medio ambiente y el impacto del ser humano en la naturaleza. Entonces, también el libro corresponde como a un interés que hemos tenido desde ya hace, pues, imagínense, 2017, sobre temas actuales, desde los estudios antiguos, desde la antigüedad, bueno, filosofía, filología, literatura, como una manera también de rescatar esa utilidad de esos ejemplos antiguos que nos proveen luces sobre los temas actuales. Y bueno, acá los autores nos explicaron un poco más cómo está relacionado un tema antiguo con un tema contemporáneo. Gracias. Aló, bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Francisco Manrique, soy docente ocasional del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. He estado colaborando con el proyecto de jornadas filológicas ya hace varios años, un proyecto que hasta donde entiendo es prácticamente único en el país, que reúne a los estudiosos de la antigüedad clásica en diversas líneas. Bien, solamente quería mencionar rápidamente pues dos cositas relacionadas con mi contribución a esta publicación. Yo soy filósofo de profesión, pero tengo un interés muy fuerte por la historia, porque considero que son áreas que están tremendamente vinculadas y asuntos de la una se explican en la otra, etcétera. En esta publicación hice un trabajo sobre una ciudad griega de la que entiendo que se conoce bastante poco, llamada Turios, al sur de la actual Italia, de la península itálica, lo que los griegos llamaban la Magna Grecia. Ese era el occidente griego del que, a mi juicio, varios historiadores, incluso en la antigüedad, se olvidan de esa parte. La idea es que en una
en unas 3 líneas que trae el historiador Plutarco cuando hace la biografía de Pericles, dice, a veces como dato espurio, que Pericles promovió la fundación de una ciudad en el sur de Italia llamada Turios, y no dice nada más. Lo que sucede siempre en estas investigaciones es que uno se va detrás de ese dato, ¿no? ¿Qué clase de ciudad es Turios? ¿Qué pasó con esta ciudad? ¿Por qué Pericles la quiere fundar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la idea es que Pericles tenía un proyecto panhelénico en esa ciudad, es decir, él quería armar una polis en la que todos los griegos, no importaba su origen o la variante de lengua griega que hablaran, pudieran convivir en la misma polis, y esa polis iba a ser del caldo de cultivo de la unión de Grecia, o una presunta unión de Grecia posterior. ¿Por qué? Porque Pericles sabía que a mediados del siglo V ya estaban puestas todas las premisas para que peloponesios y atenienses y cada clan con sus aliados entraran en una guerra, la que después será la guerra del Peloponeso. Pues en lo personal lo que he podido ver es que Pericles hizo lo posible para evitar esta guerra, y él sabía que las causas de esta guerra eran causas también culturales y de dificultades de entendimiento entre estos dos grupos de griegos, ¿no? Nosotros tenemos claro que si algo no pudo hacer Grecia por sí misma fue unificarse, y digamos, cuando llegan los macedonios, pues se unifican militarmente, y después llegan los romanos, o sea, no fue una unificación, digamos, cultural. Bien, mi trabajo trata sobre este experimento social, si yo lo puedo llamar, y este experimento social de la ciudad de Turios duró 30 años, 3 décadas mal contadas, quizá 33 años, donde la ciudad de Turios, con una constitución democrática, con legislación, digamos, propia de los atenienses, pero con comandantes militares espartanos, o sea, tratando de tomar lo mejor de Grecia, pues se lanzan a un proyecto de intentar hacer una Grecia en miniatura, ¿no? A mí me llamaba la atención que así como uno ve ciertas grandes ciudades que están divididas en barrios que parecen países pequeñitos, estoy pensando seguramente en la ciudad de Nueva York, ¿no? El barrio chino, el barrio italiano, etcétera, pues Turios era así, tenía el barrio ateniense, el barrio espartano, el barrio de los milesios, etcétera, etcétera, ¿no? Era algo por el estilo, para que de cada barrio, ustedes recuerdan la palabra es demos, demoi, salieran representantes para gobernar la ciudad, ¿no? O sea, una especie de democracia griega, de la Grecia completa, pero en miniatura. Bien, el proyecto duró 3 décadas, Pericles no lo alcanzó a ver, murió antes, y realmente ese proyecto se sostuvo mientras Atenas tenía la prelación en Grecia. Atenas empieza a perder la guerra del Peloponeso allá por el 413 o 12, 413, 412, cuando se pone a invadir Sicilia, y que era una zona de predominio peloponesio, la invade precisamente tomando a Turios como centro de operaciones, y fracasa en esa invasión, y cuando ya se sabe que Atenas va a perder la guerra, el elemento peloponesio en Turios empieza a armar una guerra civil dentro de la ciudad, y poco a poco el proyecto panhelénico se va desvaneciendo. Esa es como la idea. A mí personalmente también me dio muchas luces para entender muchas cosas de Grecia esta investigación. Por ejemplo, la biografía de Filóstrato, que hace Filóstrato sobre el sofista Protágoras, dice que Protágoras muere en un naufragio, pero uno no entiende muy bien por qué este naufragio y toda la cuestión. Atando cabos, uno nota que Protágoras iba a ser el legislador de Turios, que los enemigos de Pericles, como no podían tocar a Pericles, quisieron tocar a su círculo más cercano, Aspasia, Anaxágoras y el sofista Protágoras, y parece ser que la estrategia de Pericles para salvar a sus amigos era enviarlos en un barco a alguna colonia, ¿no? Pues la hipótesis más plausible es que
Pericles nombra legislador de Turios a Protágoras, lo envía en un barco y ese barco naufraga, digamos, es decir, Protágoras no alcanza a llegar a Turios para llevar adelante el proyecto de legislación. Y pues a partir también de otras fuentes, parece ser que el legislador de Turios es un arquitecto, cosa que todavía es más interesante, un hombre llamado Hipódamo de Mileto, del que Aristóteles menciona unos datos por allá por la política. La importancia no es solo que sea un arquitecto, sino que este hombre diseña las ciudades de acuerdo al régimen político que van a tener. Por ejemplo, algo fundamental, si la ciudad va a ser una democracia, el centro de la ciudad es la plaza pública, es tan sencillo como esto. Y efectivamente, pues, según lo que logré averiguar, Hipódamo de Mileto es el legislador más, las posibilidades apuntan a él como el legislador de Turios en ese momento. Y el comandante militar de Turios era un espartano llamado Cleandridas, un general muy hábil, con el que Pericles tuvo que hacer una negociación en el pasado precisamente para evitar una guerra con Esparta. A los ojos de Pericles era una negociación, a los ojos de las autoridades espartanas era un soborno, y por eso a este general lo buscaron para matarlo, y Pericles le ofreció que se fuera a Turios también, ¿no? Entonces también era un lugar de llegada de los exiliados, de los perseguidos, de los que no encontraban un lugar en la propia Grecia. Creo que en principio sería esa la intervención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, quiero agradecer al profesor Felipe González y al profesor Ronald Forero por la invitación, colegas y amigos. A propósito del trabajo que mencionaba el profesor Francisco, en torno a los 30 años más o menos que duró esta especie de utopía en Turios. Bueno, este duró la quinta parte más o menos, fue como 6 años hasta su materialización, y todo esto comenzó con un curso que dicté en la Universidad Nacional de lírica griega, y estudiamos en ese curso Edipo Rey. Bien, quisiera comenzar mencionando que más o menos hacia el 450 antes de Cristo, Pericles, de quien hablaba también el profesor Francisco, estableció una ley, y en esa ley determinaba que, dado que los asuntos de ciudadanía siempre son tan complicados, son tan complejos, solamente podían ser ciudadanos atenienses los que fueran hijos de ciudadanos atenienses. Es lo que creo que en derecho se conoce como ius sanguinis. Y solamente esos ciudadanos atenienses posteriormente podrían adquirir la tierra. Creo que eso lo mencionas también, Francisco, en tu documento. Buenísimo, súper recomendado. Y entonces eso creaba una sociedad bastante cerrada en cuanto a la ciudadanía, muy pero muy cerrada. Solamente unos pocos podían ser ciudadanos atenienses. Por supuesto, eso Pericles lo hizo motivado por unas razones muy pero muy claras. Curiosamente, el mismo Pericles termina siendo víctima de su propio invento, porque sus dos hijos mueren, dos de sus hijos mueren, y el último es hijo, me podrías ayudar, Francisco, porque tú lo debes tener en la cabeza, es hijo de Aspasia de Mileto, si no me equivoco, Aspasia de Mileto, que por supuesto no era de Atenas, era de Mileto, entonces él no podría tener la ciudadanía, bien, víctima de su propio invento. Unos 20 años después de la promulgación de esta obra, de esta norma, se presenta Edipo Rey, más o menos unos 20 años después. Y con la figura de Edipo Rey vamos a tener un personaje bastante, pero bastante curioso, porque lo importante, y ese fue el gran desarrollo a lo largo del curso
y agradezco a los estudiantes porque en un diálogo con ellos pude llegar a este punto, y es: la figura de Edipo es una figura itinerante, es una figura del viaje. De hecho, su propio nombre, Edipo, significa el de los pies torcidos, el de los pies quebrados. Y a lo largo de toda la tragedia nos vamos a encontrar una cantidad impresionante de menciones, de alusiones que hace el mismísimo Sófocles en torno al andar. Y se puede establecer que hay un tránsito en el personaje de Edipo. Hay todo un arco que lo lleva a reconocerse como un xenos, un extranjero, un metoikos, ¿vale? Un ciudadano que tiene que atravesar su oikos, su casa, y ese tránsito o ese arco culmina con la adquisición de su propia ciudadanía en Tebas, cuando descifra el acertijo y cuando se le da la ciudadanía tebana, y eso es lo que le permite ser rey. Y este tránsito se logra observar de diferentes maneras, y pues una de ellas es desde el punto de vista lingüístico, como les mencionaba. Es magistral la manera como Sófocles nos presenta las alusiones de el movimiento, y sobre todo el movimiento de los pies a lo largo de la obra. Es un trasegar sin duda alguna peatonal. Y se logra observar también en tres momentos específicos de la vida del mismo Edipo. El primero es cuando lo entregan, ¿vale? El verbo dar en griego, didomi, es un verbo que nos evoca movimiento, que nos evoca desplazamiento. De hecho, el caso dativo, la palabra dativo proviene del verbo dare, latino. Se suele construir con algo que se denomina complemento destinativo. Entonces, el primer momento es cuando se entrega a este niño. Vale, ahí ya empieza a ser extranjero. El segundo momento es cuando le llega la noticia de que no es hijo de Mérope y Pólibo y que tiene que salir de Corinto. Y el último momento es, como les mencionaba hace un momento, cuando finalmente descifra el enigma. Y entonces, en ese marco, la pregunta es: ¿cómo habría visto un ciudadano ateniense que está acostumbrado a que la ciudadanía sea tan cerrada y solamente unos pocos sean ciudadanos atenienses? Una perspectiva mediante la cual un extranjero se convierte en ciudadano. Y ese es básicamente el texto que propongo. Bueno, muchas gracias por ese relato de ese artículo. En el caso del mío, estuve buscando la figura del viajero en la poesía antigua, desde la lírica griega arcaica, que data del siglo VIII a.C., en adelante. Entonces, encontré varios poemas en los que el protagonista era un migrante. Pero para organizar un poco la cuestión, seguí el marco teórico de un rétor del siglo III, que se llama Menandro, y allí él organiza los discursos, dependiendo de si es el viajero el que llega y pronuncia el discurso, o si es el viajante el que se despide, o si es el que es, al migrante o al viajero que se saluda en el viaje, o si se despide, ¿no? Bueno, dependiendo de las dos visiones de quién llega o quién se va. Y eso me ayudó a entender y a poder organizar un poco mejor los testimonios poéticos, y también solamente concentrarme en los que había la figura del migrante. Entonces, encontramos ya desde Safo de Lesbos y su contemporáneo Alceo de Mitilene referencias a migrantes, y ellos mismos siendo migrantes también por cuestiones políticas. Y esto es muy importante porque nos da un panorama, cada uno de estos testimonios poéticos,
de las causas de la migración y que las podemos también rastrear en el mundo contemporáneo, ¿no? Tenemos exiliados políticos por todo el mundo, hay trámites de asilo todo el tiempo por persecuciones, por violencia, y estos dos poetas, en las luchas intestinas en la isla de Lesbos, pues tuvieron que emigrar. Entonces tenemos el testimonio de Alceo, que fue exiliado en Sardes, en el imperio que hay al lado, se me olvidó. ¿A cuál lado? ¿Izquierda o derecha? El imperio lidio, no, en el imperio lidio, ahí en Sardes, que la capital era Sardes, y Safo tuvo que ir a Sicilia, a la Magna Grecia, que ya vimos con el profesor Manrique, y ellos cuentan allí algunas dificultades que tuvieron en esa circunstancia de migración forzada por cuestiones políticas. Entonces, ya partiendo, digamos, de estos elementos, podemos construir otro tipo de datos que no ofrece la historia, que no ofrece la epigrafía, sino que son más de la visión literaria de la figura del migrante. Luego el siguiente recorrido pues atraviesa la época clásica y tenemos algún testimonio por ahí de Eurípides en los fragmentos líricos de las tragedias. Allí ponen voz del coro que está explicando cuál es la situación de Helena, que ella nunca estuvo en Troya, sino que los troyanos se llevaron, fue un fantasma que estaba por ahí y que realmente ella fue a Egipto. Y allí está tratando como de lavar un poco la cara de la figura de Helena, porque pues la visión en la antigüedad era como que sí, era una mujer licenciosa que decidió irse con París porque era guapo, porque era hermoso, pero la otra, ya digamos tardía, digamos en cierta manera, de la época clásica, pues ya dice que no, que en realidad se trataba era de un fantasma. Y bueno, ya otros testimonios, bueno, es que son varios los que recogí en ese capítulo, pero me gustaría mencionar otros dos de época romana. Uno de Ovidio, que también fue exiliado, no se sabe muy bien por qué, pues él dice que un Carmen et error, un poema y un error, no sabemos cuál poema o cuál canto fue el que provocó la ira de Augusto, pero lo exilió a Tomis allá en el Mar Negro y allá murió. Entonces dice en uno de sus Faustos que manda el libro a Roma para que sea publicado y que el pie del poemario en el que está escrito, que es el pie rítmico de la poesía elegíaca, es el que va a poder pisar su tierra, ¿no? El que va a poder pisar a Roma, ¿no? Y dice que como yo no puedo ir, mi poema es el que va a poder tocar con el pie, ¿no? Una figura poética literaria muy bella, que nos evoca también ese sufrimiento de la tierra que está, de la patria que está lejos de uno. Y además que, bueno, en los tristes y en otros poemas, pues trata como de, en cierta manera, de pedir clemencia a Augusto para que lo deje volver, pero esto al final no pasa. Y otro, muy interesante, un par de siglos posterior, de Juvenal, la sátira tercera, en la que está escrito como si fuera una carta de despedida casi, en el que le desea buen presagio a su amigo Elvio para que se instale fuera de Roma, porque Roma se había vuelto un lugar hostil. Había asesinatos, incendios, robos, suciedad, mugre. Bueno, creo que los que hemos vivido en Bogotá sabemos a qué se refiere Juvenal con esa situación tan caótica de Roma, pero menciona un par de datos sobre los migrantes griegos. Entonces, y los judíos también migrantes judíos, que los tienen como en una parte de la ciudad y allí ellos mendigan, en el caso de los judíos. Y en el caso de los griegos habla de unas jovencitas que son obligadas a prostituirse cerca del circo, ¿no? En los portales. Por eso se dice fornicar, porque se hace debajo del fornix,
del arco estructural, y pues nos habla de las condiciones muy lamentables que a veces se enfrentan los migrantes, especialmente las mujeres, pues porque las dificultades económicas les obliga a ejercer la prostitución. Pero ahí lo que se entiende en el pasaje es que son puelai, o sea, son niñas, literalmente dices niñas, y nos da la idea de que son obligadas a la prostitución, ¿no? Entonces, es una sátira, la sátira tercera, que recomiendo que la lean, y ahí habla, digamos, de todos esos aspectos de la migración. Y bueno, el recorrido va hasta la Antigüedad tardía, con el retorno, un poema muy largo de un administrador del Imperio Romano, que tiene que dejar Roma y empieza a alabar a Roma por ese, pues como motivo de despedida. Y eso también, en ese poema, Rutilio nos habla también de las migraciones germánicas o migraciones de los pueblos del norte, que desde la perspectiva del sur, es decir, desde la historiografía española, francesa, italiana, son las tradicionalmente llamadas migraciones bárbaras, ¿no? Invasiones bárbaras. Cuando uno lee los textos de los historiadores de esta parte del mundo, del sur del Mediterráneo, se ve la migración como algo negativo, ¿no? Como algo que invade, que pone en peligro la sociedad. Mientras que desde la perspectiva de los alemanes y también desde los ingleses, son migraciones, ¿no? Migraciones germanas o migraciones de pueblos del norte, entonces ya ahí el sentido negativo no se encuentra. Se ha polemizado mucho de por qué se dieron esas migraciones de esos pueblos del norte, y algunos proponen que también tiene que ver con que el frío en el norte se acentuó durante un par de décadas, y eso obligó a que los pueblos fueran migrando hacia el sur, y pues presionando las fronteras romanas, que al final se dieron y se da el declive del Imperio Romano. Hay otros que niegan esa hipótesis y dicen más bien que el imperio mismo, por su extensión y por su población y su dificultad en ser administrado, pues colapsó por sí mismo. Entonces, pues bueno, tal vez un poco de esto, un poco de aquello, pero fue muy gratificante ver cómo esas causantes de la migración en las personas no difieren mucho de las de Aruj, en un estudio que hizo sobre las migraciones, en las que habla de unas causas externas que tienen que ver con factores económicos, factores políticos, inestabilidad, violencia, y otros factores que son internos, que tienen que ver con que uno no se desarrolla bien en su país de origen, tiene información de mejores oportunidades en el exterior. En el caso, por ejemplo, de Safo, había muchachas que venían del Imperio Lidio, de Sardes o de otras partes, e iban a formarse en el arte de las musas con la poetisa. También en la cadena generacional hay posibilidades de promover la migración, es decir, cuando los padres migran o algún familiar migra, entonces se dan las condiciones para que esa persona también pueda migrar. Y bueno, básicamente fue muy bonito ver cómo puede haber un cambio de percepción en la figura del migrante si entendemos cuáles son esas causas que pueden ser externas o internas, pero que al final son causas válidas y que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que migrar es un derecho. Y bueno, aunque está discutido lo de los pueblos germanos y los pueblos del norte, tenemos que añadir ahora el cambio climático. Entonces ya hay lugares del mundo en el que es imposible vivir, ¿no? Se dice que en la Amazonía y por el lado de Emiratos Árabes Unidos también va a haber unos Belén en Brasil, y por el lado de Emiratos ya va a ser imposible vivir por las altas temperaturas. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces vamos a dejar que esa gente se muera allá, porque no se puede migrar, porque migrar es un delito. Y bueno, el fin de semana pasado
Trump estaba hablando de rehabilitar la famosa prisión de Alcatraz para meter también no solamente inmigrantes, sino delincuentes. Entonces es tratar al migrante como un delincuente más. Y bueno, ya sabemos lo de El Salvador, que crean una cárcel allí y envían los migrantes acusándolos de pertenecer a bandas criminales y sin ningún tipo de juicio. Entonces, cuando salió publicado el libro, en el año pasado, en 2024, o sea, a finales, con todo ese discurso en contra de la migración por parte de Estados Unidos, pues volvió a tomar vigencia el estudio que habíamos hecho años atrás y que pues por el proceso editorial, la pandemia y otras circunstancias, pues había quedado un poco rezagado, como esta colección de las jornadas filológicas, pues desde esa perspectiva antigua, ¿no? va cobrando vigencia a veces con el tiempo, porque el libro de la paz que salió en 2017 fue previo a la guerra de Ucrania, ¿no? También a la situación entre Israel y el pueblo palestino, y bueno, pues eso, queremos que lean el libro y que asistan a las próximas jornadas la primera semana de noviembre. Estaremos haciendo la publicidad correspondiente en las redes de las universidades, pero va a estar muy chévere porque es como ver distintas perspectivas de cómo el ser humano ha impactado en la naturaleza, de una u otra forma. Bueno, muchas gracias. Bueno, solo para replicar las palabras de mi colega William Rodríguez, ustedes ya han escuchado sobre los capítulos y todos ellos recomendadísimos. Espero que los lean. Gracias.